Bueno, entonces aquí tenemos el producto punto entre C y A más B. Lo habíamos comenzado aquí, el cálculo. Y teníamos que era la magnitud de C por la magnitud de A más B, ya lo habíamos calculado, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Es decir, el ángulo que hay entre este vector y este vector que está acá. La suma de estos dos vectores es un nuevo vector. Listo. Entonces, eta es el ángulo que hay entre C y A más B, como acabamos de decir. De lo cual resulta entonces esto. ¿Por qué? Porque C es igual a A. Entonces, A por A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno alfa, la 1 medio por coseno eta es igual a 2A cuadrado coseno alfa, que era la expresión que teníamos al otro lado del igual. Aquí. Listo. Bueno, entonces aquí podemos simplificar A cuadrado con A. Nos queda esto que está acá. Aquí hay que hacer una corrección. La pizarra quito el símbolo de eta. Listo. Ahí está. Y también nos está faltando el 2. Ahí ya quedó. Bien. De tal manera entonces que coseno de eta es igual a 2a coseno alfa sobre todo esto. Aquí está. Entonces, aquí lo que hacemos es tener en cuenta que b cuadrado es igual a cuadrado, porque la magnitud de los vectores a y b es la misma. Entonces reemplazo aquí a cuadrado y aquí reemplazo a. Me queda a cuadrado más a cuadrado es 2a cuadrado. Aquí me queda 2a cuadrado, coseno alfa. Puedo factorizar el 2 a cuadrado y sacarlo de la raíz. El 2 sale como un raíz de 2 y el a cuadrado sale como una a. Y adentro queda 1 más coseno alfa dentro de la raíz. Se simplifica el a con el a y el 2 con raíz de 2. Y queda raíz de 2 coseno alfa sobre 1 más coseno alfa, todo lo en medio. Eso es coseno de eta. Bien, aquí ya un primer comentario. Como es de esperar, el ángulo no debe depender de la magnitud de A. Por eso tiene que quedar solamente en términos de valores geométricos, que sería el ángulo alfa entre los dos vectores. Listo. Ahora, coseno de eta es igual a raíz de 2 coseno alfa sobre 1 más coseno alfa a la 1 medio. Todos estos valores lo conozco. Esto es una constante. El alfa lo conozco. Lo reemplazo. Y el valor entonces de coseno de eta es igual a este número que está acá, 0,01057384. Ahí tomé todos los decimales que me dio la calculadora. Listo, de esta manera eta, sacando arco coseno acá y acá, es igual a 1,56022 radianes o en grados es igual a 89,39 grados, 89,39 grados. Ese es el valor que hay entre el vector A más B, que está en el plano XY, y el vector C. ¿Por qué? Porque eso salió de este producto punto. C punto A más B, que es la magnitud de este, la magnitud de este coseno del ángulo que hay entre los dos, que es este coseno eta. Ahí calculamos este valor eta. Pero a mí lo que me interesa para utilizar cosenos directores es conocer el ángulo que hay entre el eje Z y el vector C. Entonces es simplemente a 90 grados, que es el ángulo que hay entre el vector Z, entre el eje Z, perdón, y el plano XY, restarle este valor que acabé de hallar acá. ¿De acuerdo? Porque ahí tendríamos lo siguiente. Este sería el eje Z, este sería el vector C, y este sería por acá el plano XY. Aquí. Entonces, ahí lo que acabamos de calcular es este ángulo eta. Quiero calcular este ángulo del coseno director, que sería gamma C. Por ende, hay que realizar esa operación que acabo de indicarse ahí. Ponemos esto. Y tenemos entonces que gamma C es igual a 90 menos Z, es decir, es igual a 0,6058 grados aproximadamente. Aquí ya hice un redondeo de cifras. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es proyectar el vector C en el plano XY, es decir, tomar las componentes C1 y C2 que van en direcciones y j unitarios respectivamente. Dicho vector C está equispaciado con respecto al vector A y con respecto al vector B. ¿Por qué? Porque el vector C forma con el vector A y con el vector B el mismo ángulo, que es alfa. Eso es una forma de verlo. De esta manera,
C1 va a ser igual a C2. Sin embargo, también hay otras formas de demostrar eso. Esta es una de esas formas. Si hago el producto punto entre la proyección de C en el plano XY, que es C1 y unitario más C2 fotonitario, recordemos que la proyección de un vector es anular una de las componentes. En este caso sería la componente C3, la que va en el eje Z, para que quede de esta manera las dos primeras componentes, es decir, las del plano XY. Esa es la proyección en el plano XY del vector C. Voy a hacer el producto punto con el vector y unitario. Entonces, como j.i es igual a 0, al ser vectores perpendiculares, el producto punto de vectores perpendiculares es igual a 0 y el producto punto de vectores unitarios paralelos es igual a 1. Entonces me queda simplemente C1 y punto i, porque C2j.i es igual a 0 y punto i es igual a 1, entonces queda C1. Pero por otro lado, esto es igual a la magnitud de este vector por la magnitud de este vector por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Esta es la magnitud del vector C1 y unitario más C2 fotonitario. Es la suma del cuadrado de cada uno de los componentes en raíz cuadrada. ¿Cuál es el ángulo que forma este vector con respecto a este? Pues si queda aquí en la mitad, por las razones que se arguyeron hace un par de segundos, entonces necesariamente este ángulo, que es el ángulo alfa, se parte por la mitad. Es decir, esta es una bisectriz. Entonces, este ángulo será alfa medios. Como este ángulo es teta, el ángulo que forma con respecto a la horizontal, al eje X, va a ser alfa medios más teta, que es lo que tengo acá. Entonces, la magnitud de la proyección de C en el plano XY por coseno de alfa medios más teta es igual a la componente C1. De igual manera, si hago el producto punto entre la proyección de C en el plano XY y J unitario, obtengo C2, que por otro lado es igual a la magnitud de esto, que es esto, por la magnitud de esto, que es 1, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Entonces, el ángulo que hay entre los dos, entre este vector y este eje, es este más este pedacito, pero este pedacito es alfa medios, esto es teta, entonces por eso queda coseno de alfa medios más teta. Bien, si comparo estas dos expresiones, son iguales. Aquí tengo lo mismo que acá y acá tengo lo mismo que acá. Por ende, este es igual a este. Listo. Conclusión, C1 es igual a C2, lo que habíamos asumido de entrada acá. Listo. Ahora, C es igual a la magnitud de la suma del cuadrado de cada uno de sus componentes en raíz cuadrada, que es igual a por la definición de celda romboédrica, que es igual a 4,023. Y aquí falta otra cosita. A ver, ya. No, aquí está. Entonces, como C1 es igual a C2, puedo reemplazar este C2 por C1. Entonces queda 2C1 al cuadrado más C3 al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Y esto es igual a 4,023. Ahora, C3 es igual a 4,023 coseno de gamma C. Este gamma C ya lo habíamos hallado aquí. Recordemos que esa es la definición de coseno director, es decir, la componente en el eje Z de C es igual a la magnitud de C, que es 4,023, por el coseno director, que es el coseno del ángulo que forma el vector C con respecto al eje Z, que ya habíamos calculado. Entonces tenemos este cálculo aquí, de aquí resulta C3 igual a 3,30709437. Lo podemos reemplazar acá. Entonces, podemos despejar C1 de aquí, elevando al cuadrado aquí y aquí, y pasando el C3 a restar, el C3 al cuadrado. Eso fue lo que hice aquí. ¿Listo? Donde C es 4,023 y como está al cuadrado, pues al cuadrado, paso el C3 a restar, ahí está. Entonces queda el 2C1 cuadrado, aquí está. Y luego paso el 2 a dividir, fue lo que hice acá, y saco la raíz, fue lo que hice acá, para hallar C1. Entonces C1 es igual a 1,61982342. Ya tengo cada una de las componentes, puesto que C1 es igual a C2. Es decir, C es igual a 1,61982342 en dirección de I unitario, 1,6148, no, 1,6198, ahí se ve mal. Aquí, esto es un 9. 982342 en dirección de J unitario, más 3,30709437 en dirección de K unitario. Listo.
Seguimos parte 3.